Buenas tardes, buenos días, buenas noches, desde cualquier punto que nos estén escuchando, que nos estén viendo. Este programa se puede ver en nuestro canal de YouTube, All We Need Is Love RD. También en Spotify, All We Need Is Love RD. A mí pueden seguirme en Mari Transforma, Mari con Y. Instagram, yo soy Marian Fernández. Y también pueden escucharnos por la nota 95.7 y también por la web lanota957fm.com. Como siempre les digo, este programa que tiene la energía más elevada, que es el amor, y que hace un homenaje siempre a toda la gente que se apasiona, que cree en algo, que lucha por ello, que desde el amor y desde el aportar, pues salen, como digo yo, al ruedo y buscan la manera de encontrar su espacio aportando, tratando de dejar un legado significativo, transformando vidas con su ejemplo. Y siempre digo que este contenido lo que quiere es agregar valor a su día, ser inspirador. Y estoy muy contenta de recibir a un joven dominicano, Carlos José Hernández, abogado con una especialidad en economía de derecho, gestión pública, y que forma parte de la juventud del PRM, el Partido Revolucionario Moderno. Carlos José Hernández, agradecida, como siempre digo, iniciando con la energía del agradecimiento, agradeciendo a Dios esta posibilidad y rogando que sea un contenido de valor para todos ustedes, y agradeciendo que mi invitado, Carlos José, con mucha apertura y mucha humildad, abrió su agenda para estar con nosotros. Un joven dominicano muy valioso. Carlos, buenas tardes, buenos días y buenas noches, porque nos ven de todos sitios. Bueno, Marian, de verdad, muchísimas gracias por la oportunidad. Y no solo por la oportunidad, sino también por la valoración, pues ya dijiste que soy muy valioso, y eso creo que tiene también un gran compromiso para mí. Te comentaba antes lo interesante. Lo de Juan Pablo Duarte. Lo de Duarte, pero también lo interesante del concepto del programa. Y aprovecho lo que decías de la energía más grande que existe, que es el amor, para citar a José Martí, poeta y revolucionario cubano, que había escrito un poema y que escribió un poema llamado Lo que debes amar. Es un poema que luego la inmortalizó en canción Silvio Rodríguez, y que prácticamente evoca el amor como medio para todos los fines, y decía que se debe amar el tiempo de los intentos, se debe amar la hora que nunca brilla, porque solo el amor consigue alcanzar lo cierto y engendra la maravilla propiamente. Qué belleza. Y creo que, y por eso me siento tan cómodo aquí, porque yo también particularmente asumo el amor como el más poderoso de los sentimientos, y el único o el principal que lleva a fines nobles y precisamente al éxito. San Agustín decía, ama y haz lo que quieras. Yo te puedo decir que en 15 años ininterrumpidos en la nota, ahora ya con este hijo adolescente que es All We Need Is Love, y con una comunidad de oyentes, hacer este crossover a Producciones El Gusto, poder estar ya multiplataforma, lo que es la vida hoy día. Te puedo decir que este programa ha sobrevivido. Este programa me cambió a mí la vida y ha sobrevivido a todo, a todas las etapas que un ser humano puede vivir y experimentar dentro de lo que es experiencia de vida, valga la redundancia. Me ha acompañado durante 15 años ininterrumpidos. He tenido la oportunidad de conocer gente tan valiosa como tú, y para mí es un privilegio y un regalo de Dios. Me parece hermosísimo lo que acabas de decir, y es curioso porque viene de una persona joven como tú. Eso es para que la gente vea que hay cosas que trascienden, y el amor es una de ellas. Y cuando la gente crece bajo esa tutela amorosa de un padre, de una madre, eso es lo que hace a la gente diferente. Yo siempre digo que hay dos tipos de personas en la vida. A mí no me gusta mucho etiquetar, pero es que lo he visto. Las personas que han sido criadas desde el amor, porque la gente ama como puede. Siempre lo digo, la gente ama como puede. No hay personas perfectas, pero el amor busca la manera de hacerse sentir. Hay personas que son criadas con amor y hay personas que son criadas con desamor. Y eso es lo que al final tiene un impacto cuando la gente es adulta y sale a la vida.
porque el que ha sido criado con amor, tarde o temprano vuelve a su origen y vuelve a los valores, aún se pierda. O sea, el peso del amor de una madre, del amor de un padre, de la familia, es un tatuaje en el cerebro y en el alma. Y partiendo de ahí, te pregunto, ¿cómo llegaste a ser la persona que eres hoy día? Bueno, yo creo que ha sido un proceso complejo de muchas pruebas, mucha dificultad, pero sí también de lo que dices, mucho amor. El hecho de yo tener 3 madres, porque tenía a mi madre y a mis 2 abuelas. Ay, qué belleza. Y que también mi padre, claro, y mis hermanos. Pero fundamentalmente creo que tuvo mucha influencia en mí el ejemplo de mis 2 abuelas. Eran totalmente diferentes. Una era muy abierta, muy jovial como yo lo soy. Y la otra era un poco más, era dulce, pero también era rígida. Pero cada una tenía algo particular. Y ahora lo recordaba el pasado miércoles en el Día Internacional de la Mujer, eran mujeres que no estaban atadas a la concepción que se tenía del rol de la mujer en su época, por ejemplo. Mi abuela de parte de padre fue fundadora de un partido político en mi comunidad, que es San Cristóbal. Mi abuela de parte de madre fue la primera en hacerse profesional en su familia y luego inspiró a su pareja, mi abuelo, a que estudiara también. Inspiró a a sus 3 hijas, mi madre y mis 2 tías, a que se formaran también, e inspiró a su hermano también a que se formara. O sea, en un momento donde probablemente solamente los hombres iban a estudiar, fue una mujer la que en su familia dio ese primer paso. Y creo que por eso tengo mucho de ella, porque siempre la recuerdo y siempre recuerdo la imagen de mis 2 abuelas como esas mujeres luchadoras, pero que también eran muy nobles. En la casa de mi abuela de parte de padre nunca faltaba un plato de comida para cuando llegara alguien que lo necesitara. Siempre nosotros nos criamos con muchos primos que no eran primos, sino que eran personas que iban, claro, y que veían en la casa de mi abuela un refugio y una ayuda. Y yo creo que mucho de eso fue forjando mi visión de solidaridad y de compromiso con la comunidad y con la gente. Luego, y qué bueno que tú mencionabas a San Agustín, porque yo vengo de una escuela católica y precisamente del grupo de los Agustinos Recoletos. Y una de las experiencias que más me marcó en la vida fue precisamente en una actividad que organizaba un grupo llamado Solidaridad Agustiniana. Y era un campamento en comunidades de escasos recursos. Y yo tuve la oportunidad de ser profesor en ese momento de moral y cívica y de historia en la comunidad de Miracielo. Y probablemente ese fue el episodio que más marcó mi vida por tantas personas que yo conocí y tantas necesidades que yo identifiqué. Y cómo yo podía ver que había cosas que yo tenía, como educación de calidad, como seguridad a la hora de llegar a un centro educativo. Algo tan simple como la comida era un privilegio, porque ninguno de los niños de esa comunidad tenían acceso a ello. Y el hecho de uno poder hacer una dinámica simple como la que yo hacía para enseñarle la forma en la que debían de sentarse a comer, como simular que estábamos en un restaurante y ver la emoción de los niños cuando tú le decías ¿qué tú quieres comer? Y que ellos podían elegir qué comer. Eso me marcó mucho. Y eso sobre todo definió, y creo que ese fue el episodio que definió probablemente la concepción propia de lo que creo de la política y sobre todo de mi filosofía política, que Norberto Bobbio la definía como el fin que debe tener el poder. Eso marcó mucho porque creo que en nuestro país, no en este gobierno, quizá tampoco en los gobiernos que antecedieron recientemente, hay una profunda desigualdad. Y creo que nosotros debemos, desde la práctica política, claro, luchar por disminuir cada vez más esa desigualdad. O, mira, a veces la gente se tiene un poco de temor cuando se habla de luchar contra la desigualdad porque cree que uno quiere acabar con la riqueza. Y no es eso, es luchar con la desigualdad y mover el punto de partida. O sea, no me importa que tú seas súper millonario, pero vamos a garantizar
que quienes están en la parte más baja por lo menos tienen acceso a sus derechos, y esos derechos se le otorgan con calidad. Y yo en eso creo, y eso es lo que yo creo es producto precisamente de la formación que tuve, de las experiencias que viví. Es interesante eso que tú me cuentas de tus abuelas. Es interesante y es conmovedor. Y me llega al alma, ¿sabes? Porque al final del día, servir, ayudar, ser una persona que colabora con el otro, que le presta atención, que lo valora. O sea, yo te escucho y yo veo todas estas personas en las redes sociales que hablan de empoderamiento, sobre todo el empoderamiento femenino, que si las mujeres, o sea, nosotros estamos aquí para servir y para ayudar y para amar. O sea, esa debe ser la religión, ese debe ser el ritual, ese debe ser el valor. ¿Qué sentido tiene que tú tengas todo si tú no lo compartes? Entonces, cuando yo te escucho, porque me imagino la cantidad de retos que tus abuelas tuvieron que realmente, y obstáculos que tuvieron que rebasar, que tuvieron que superar para poder darles a su familia y a su entorno. O sea, para poder dar, para poder tener un lugar y decir, y me identifico totalmente con tus abuelas, primero porque soy mujer y sé lo que es la responsabilidad de un hogar, pero yo tuve abuelas así y tengo una madre así, trabajadora, que sigue trabajando con 74 años. Entonces, qué lindo es escuchar a una persona como tú, de tu edad, como hacerles homenaje y decir, mis abuelas, mi madre, tienen un lugar en mi vida importante. Porque hoy día, no sé qué es lo que está pasando, pero y no quiero como juzgar, porque no es la idea, pero a veces nos distraemos con cosas tan superficiales cuando tenemos un tesoro en la casa, o en el nido, o en el origen. Cuando me hablabas, por ejemplo, de estos niños que poder elegir era un se convertía en un privilegio, ¿no? En algo tal vez a lo que ellos no tienen acceso, elegir qué comer, me viene una pregunta que me gustaría desde tu perspectiva como conocer, o sea, conocer lo que piensas. Se habla mucho de enseñar a pescar o entregar el pescado, metafóricamente. O sea, por ejemplo, al tratar a la gente con menos recursos, porque no me gusta utilizar la palabra pobreza ni la palabra miseria, sino personas que se ven limitadas y que no tienen probablemente la opción de elegir, porque son personas que crecieron o que han nacido en un ambiente de muy pocos recursos, de cosas muy elementales. Yo te pregunto, ¿cuál es tu visión? Tu visión es porque tenemos dos extremos y creo que el comunismo ha fracasado definitivamente, a pesar de que en su esencia el comunismo habla de unidad, pero a la hora de la práctica simplemente no se da, no se dio históricamente. Y por otro lado, un capitalismo que lleva a la gente a competir, que habla de un individualismo para mí exagerado, donde tú tienes que olvidarte del colectivo, ¿no? Del entorno. Entonces, desde tu perspectiva, qué es lo que se debe hacer para que toda la gente, toda esa masa que no tiene, que se siente presa en un sistema financiero completamente mundial, completamente cruel? Se habla de que los campos de concentración modernos, no los de la Segunda Guerra Mundial, son mentales, pero son las ciudades. O sea, las paredes son el sistema financiero mundial y los prisioneros y los guardianes es la misma gente. O sea, la gente está en una rueda de cobrar un sueldo y de volver a endeudarse, cobrar un sueldo y volver a endeudarse. Y es así. O sea, es como un ratón de laboratorio que se mueve pero que no va a ningún lugar. Y entonces tú tienes también una pobreza extrema que conmueve y que es desgarradora y que parece no tener fin. ¿Qué tú piensas al respecto de eso? O sea,
¿Cómo puede cambiar esa realidad? Mira, rescatando la idea del principio, lo de si enseñar a pescar o darle pescado, yo creo que debe de ser un híbrido, en el entendido de que cómo yo voy a emprender un negocio, cómo me van a hacer una idea si yo no he comido. O sea, Abraham Maslow hablaba de una pirámide de necesidades y que quizás en su cúspide o en sus más elevados lugares, establecía lo de la capacidad de innovar, del arte y todo, pero ya luego de que tú resolvías por lo menos lo de tú comer en el día. Exacto. O lo de tú tener donde tú vas a dormir. Entonces, yo creo que primero habría que garantizarte, por lo menos, de que tu necesidad de tú comer está cubierta, de que el Estado te está garantizando que tú puedes ir a un hospital público y tú vas a recibir en ese hospital público las atenciones que cualquier persona pudiera recibir en una clínica. Que tus hijos o tus hermanas pueden ir a una escuela pública y van a recibir una buena educación. Y partiendo de eso, entonces, darte un acompañamiento técnico, por así decirlo, que te pueda permitir o tú insertarte en un mercado laboral que en la medida en la que tú vayas mejorando, va a ir mejorando tu condición dentro de él, o tú emprender. Y yo creo que este gobierno ha abierto las puertas a los emprendedores y precisamente el Ministerio de la Juventud tenía un programa, o lo tiene todavía, que es la Feria de Emprendimiento, donde básicamente te quiere demostrar o le demuestra al emprendedor de que el gobierno no es un enemigo. La gente solamente piensa en tengo que pagar impuestos, sino que el gobierno es un aliado y te acerca a las instituciones que te pueden ayudar o guiar. Tal caso, por ejemplo, del Banco Agrícola brindando préstamos, financiamiento a una tasa baja y a veces hasta tasa cero a los emprendedores agropecuarios. Pero, o sea, hay toda una política del gobierno dominicano dirigido a guiar los emprendedores. Pero, rescatando esa idea, te pudiera decir de que no hay una salida única, claro, como enseñar a pescar, porque o pescar o darle solamente el pescado. Primero porque se crearía lo que nosotros hemos desde antes, desde que éramos oposición, decía la vicepresidenta que queríamos evitar, que es utilizar la asistencia social de una forma clientelar que cree una dependencia de parte del que recibe la asistencia de frente al Estado, sino también brindarle la asistencia técnica y la guía correspondiente para que esa persona pueda mañana ser totalmente independiente y ya ahí poder pescar. Tenemos que irnos, este es el primer bloque, nos vamos a la pausa, pero antes de eso, yo siempre he dicho desde el día 1 que el presidente tomó posesión de su cargo, ¿no? Yo siempre he dicho, Carlos José, que el presidente está en un nivel de conciencia que nos hace a todos los dominicanos elevarnos. ¿A qué me refiero? O sea, eso que tú dices de esa asistencia social que termina siendo una herramienta para mantenerse en el poder, no es algo que el presidente quiera, definitivamente no. Definitivamente. Él quiere el desarrollo integral de los ciudadanos. La pregunta es, ¿el ciudadano quiere desarrollarse? ¿Quiere salir a buscar el pescado? Nosotros tenemos que gobernar con el presidente, no de espaldas. O sea, no es que nos dé todo el Estado. Y el tema de los impuestos, tú lo sabes, muchas veces lo que ocurre es, no, yo no quiero pagar impuestos porque yo siento que yo no recibo del Estado el seguro médico, la asistencia en la salud, la educación gratuita. Entonces la salud y la educación, que son fundamentales para una persona, se han convertido en un negocio. Entonces la gente paga impuestos, pero tiene que ser una isla en sí misma, con la planta eléctrica, con la seguridad social, con el tema de el seguro médico, la educación. Entonces, estamos en un momento como de tanto movimiento y de tantas cosas pasando al mismo tiempo, porque es verdad que tenemos un presidente que lo que quiere es que la gente se desarrolle, pero hay mucha gente que no quiere de un golpe. ¿Tú me entiendes lo que te quiero decir? O sea, es un tema. Vámonos a la pausa y regresamos con Carlos José Hernández, que me parece que está siendo fenomenal esta conversación.